¿Tiende la gente a apoyar al más débil, desvalido o al underdog en las competencias deportivas? Las historias de cómo el pequeño logra triunfar, la historia imperecedera del corazón y la determinación que supera las adversidades para llegar a la cima siguen siendo inspiradoras. Boris Becker, un joven de 17 años no cabeza de serie que ganó Wimbledon en 1985. El milagro sobre hielo olímpico de 1980 en el que el equipo de hockey masculino estadounidense se impuso ante el equipo ruso. Buster Douglas noqueando a Mike Tyson. Niki Lauda regresa a competir apenas 6 semanas después de su horrible accidente y pierde el campeonato mundial ante James Hunt por un solo punto en la Fórmula 1, historia que inspiró una película que se llama Rush, que de paso es otra gran cinta sobre carreras de auto que haremos aquí en Las Repetibles. La historia de Rudy Rudiger en Notre Dame ante la villanía de Joe Montana, bueno, según alegan. Se escriben libros sobre estos triunfos, se escriben y cantan canciones. Las leyendas se forjan en el momento. ¿O será que preferimos apoyar a un ganador dominante? Las dinastías abundan en los deportes. Los Yankees de Nueva York en los 40s y 50s, los Oakland Raiders de los 70s, los Chicago Bulls en los 90s, el Real Madrid y sus Champions. Cada vencedor tendrá sus detractores, pero la mayoría de nosotros no podemos evitar admirar una máquina bien aceitada, por literal o figurativa que sea, que acumula victorias y campeonatos. Después de todo, la historia la escriben los ganadores. Y así está escrito en los libros de historia que los estadounidenses sometieron a los italianos durante 3 años seguidos en Le Mans. En retrospectiva, por supuesto, Ford ganó Le Mans 3 años seguidos con su GT40 o GT40. Tenía millones de dólares y recursos casi inagotables para invertir en el tema. El problema era de puro ego. El Commendatore y Henry el II no pudieron llegar a un acuerdo sobre la venta de Ferrari a Ford, por lo que Ford decidió darle una lección a Ferrari. Ford vendió 2 millones de automóviles en 1965 solamente en Estados Unidos, Joe. En ese momento, el óvalo azul, así le llaman a Ford por su logo, tenía fábricas adicionales en toda Europa, África, América del Sur y Australia para construir cientos de miles más. Mientras que Ferrari era ferozmente independiente y vendía cada año un puñado de autos al público general, en gran parte fabricados a mano, con la única intención de pagar las máquinas de carreras que ayudaron a pulir la leyenda del cabalino rampante. En 1965, Ferrari fabricó 740 autos, el año con mayor número de Ferraris hasta ese momento, con una recaudación bruta de poco menos de 10 millones de dólares. Para darles una idea, Ford iba a comprar todo Ferrari por esa misma suma, 10 millones de dólares. Entonces la pregunta, ¿quién era el debilucho aquí? Depende de la interpretación. Ferrari había pasado 20 años perfeccionando su oficio en el mundo de los autos deportivos, convirtiéndose en la marca de autos de carrera más popular y dominante del mundo con la mayor cantidad de títulos en Le Mans. Ford tuvo que formar un equipo de corredores hambrientos luchando contra el departamento de contabilidad a lo largo del camino. Ferrari fabricaba máquinas deportivas y de gran turismo a medida para ricos y famosos. Ford fabricaba Galaxies y Falcons y sabía poco sobre fabricar autos deportivos. Para algunos, Ken Miles emerge como el desvalido por excelencia a lo largo de la película. Su condición de outsider en el equipo Ford, no solamente por ser un británico en medio de la marca más representativa de los Estados Unidos, sino también por no encajar con la imagen de All American Golden Boy o Pretty Boy que le gusta a los departamentos de mercadeo. Todo esto lo posiciona como un héroe poco convencional en esta historia. El conflicto central de la película no es solo entre Ford y Ferrari, sino también entre Miles y los intereses corporativos que impulsan la incursión de Ford en las carreras. Miles se convierte en un símbolo de autenticidad y pasión en contraste con las decisiones con fines de lucro que toman las figuras corporativas. A pesar de ser un virtuoso en la pista de carreras, Miles se enfrenta a desafíos financieros y conflictos personales que añaden capas a su narrativa de desvalido. Entonces te pregunto, Joe, ¿qué piensas de la decisión de presentar a una empresa multimillonaria como Ford, siendo la figura del underdog ante un negocio pequeño y familiar como Ferrari? ¿Te parece que la película debió enfocarse un poco más en la disputa entre las dos empresas automotrices y no tanto en la historia de Shelby y Miles? Y finalmente, ¿qué otras cintas podrías traer a colación que mostraran a desvalidos u underdogs poco convencionales, pero que fueron bien recibidas por el público? Bueno, o sea, la decisión de presentar a Ford, digamos, siendo el underdog, digamos, obviamente desde la perspectiva de que es el underdog en el negocio de las carreras de carros, no es el negocio, digamos, en hacer dinero como fabricante de carros. Digamos, porque no era su target, pues no era su target los carros de carrera. Simplemente, pues lo que muestra la película es que, pues, se metieron a ese negocio, digamos, más o menos por una represalia, pues como sale después en una escena que también vamos a hablar ahora, pues
prácticamente cuando se cae la venta y cuando le dicen pues lo que le dijo Enzo Ferrari, digamos, a Henry Ford, pues eso fue como el detonante, ¿no? Sí, Entonces, ellos pues tenían la chequera y dijeron así, pues te vamos a ganar en tu juego y es simplemente pues fue como una competencia de egos, pues. O sea, mira, si no te diría que sí, que debió enfocarse, digamos, en la guerra de las empresas automotrices en vez de pues la historia de Shelby Miles, porque la película, digamos, es una gran película, pero te soy honesto, me gustaría ver una película más basada, digamos, también y más que nada con el personaje de Enzo y con el personaje de Henry siendo los principales, ver esa historia, ver lo que ellos pensaban, lo que ellos decían, todo lo que tramaron. Eso también sería muy, muy interesante verlo, la verdad que sería algo muy interesante, que sea para una serie, no sé, de Netflix o de Amazon Prime, cualquiera. O sea, estaría muy interesante conocer esa historia. Pues, pues otras cintas que mostraron a underdogs poco convencionales, digamos, digamos, como el caso de Ford, obviamente no, digamos, de eso, o sea, para mí las películas de underdogs pues, son, digamos, los personajes, pues los personajes que pues nadie espera pues que lleguen pues a ser claro. lo que hicieron pues y lo consiguen durante la película. Creo que tengo dos ejemplos pues digamos boxísticos, pues uno es de la historia de Rocky, obviamente, pues digamos el más underdog que eso pues no podía ser. Eh, eh, y la otra es Cinderella Man, que es otra película de boxeo también, pues de alguien que nadie esperaba nada y digamos que logró pues ganar el campeonato y todo ese tema y ganar una pelea inganable, por decirlo así, ¿no? Ok, la que se me viene a mí a la cabeza, ¿sabes cuál es? Esta de Moneyball con Brad Pitt y Jonah Hill, el juego del dinero, creo que se llama en español. Porque, pues digo, ¿no? O sea, digo que poco convencional, obviamente, pues no, si comparado, digamos, a los Atléticos de Oakland en ese momento, digamos, o sea, y su presupuesto, cierto, o sea, pues no, su nómina, y la comparaba con los Yankees, que era como lo que hacían en la película, ¿sí? Claro, Sí, claro, pero aún así estamos hablando de millones de dólares, estamos hablando de un equipo, digamos, pues no, o sea, claro. profesional de béisbol, con atletas profesionales, sí, sí me voy a entender, entonces, digamos, pues cuando veías la historia que salía, digamos, el hermano de Jason, Giambi, Jeremy Giambi, que Ujú. bailando y era un tipo, sí, o sea, que no agradaba mucho, David Justice, digamos, como en la parte final de su carrera, entonces como que no es que fuera como tan underdog, ¿sí? Entonces, pero creo que el underdog Claro. era Billy Bean, ¿cierto? Billy El Bean, personaje de Brad Pitt, exactamente. Entonces, era sumamente interesante. En Ford vs Ferrari, sin embargo, el espíritu del más débil está personificado, en mi opinión, por Ken Miles, un inconformista de las carreras que lucha contra las agendas corporativas y las normas de la industria. La convincente interpretación de Christian Bale captura la esencia de Miles como un héroe improbable, un individuo impulsado por la pasión y la experiencia en lugar de ajustarse a jerarquías establecidas. La película celebra el triunfo del desvalido, convirtiendo a Miles en un símbolo de autenticidad y perseverancia en el mundo de los deportes de motor de alto riesgo. Gracias por ver este video. Necesito que me hagan un favor. Quiero que se suscriban, le den like y hagan clic en la campanita, pues es la forma más fácil que tienen de apoyar nuestro canal. Al darle like, le están diciendo a YouTube que les gusta lo que hacemos y eso nos abrirá más puertas para seguir creciendo. Nos vemos en la próxima.